Hay muchas casas en las que todavía mandan a los hombres a la universidad, a las mujeres no. Y a las mujeres, digamos que les enseñan a tejer. La gente les llama micromachismos, pero de micro no tienen nada. A los hombres se les mataba, a las mujeres se les violaba. Hola, hola. Yo soy Luciana. Y yo soy Mariana. Y esto es Overthinking, By Genuinamente. un podcast donde hablaremos sobre todos los temas que sobrepensamos. Y que muchas personas no se atreven a hablar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Overthinking Podcast. ¿Qué pasa? ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a hablar, pero me callaron. Yo soy Luciana. Sí, pero bueno, Pero está problemas nerviosa técnicos. porque hoy estamos en un set de creación anormal. Anormal. Hoy pasan cosas, hoy pasan cosas, estamos súper emocionadas porque realmente es un espacio que yo creo que después de todo el trabajo, porque llevamos ya ¿cuánto tiempo con el podcast? Como 2 años. 2 años largos. 2 años que han sido como on and go, pero bueno, han sido muy bacanos, entonces estamos muy felices de volver a tener una invitada que ya había estado en Overthinking Podcast. De las pioneras. Sí, fuiste de las pioneras. Entonces, Salo, vuélvete a introducir, como siempre, es un placer tenerte acá con nosotras. Ay, gracias niñas, estoy demasiado honrada que me hayan invitado otra vez. Bueno, mi nombre es Salomé Beller, estudio Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Edimburgo, ya voy a empezar mi último año, pero aparte de eso, yo creo que eso no define una persona realmente. Aparte de eso, me encanta la música, nací, crecí en Medellín, me encanta la naturaleza, soy una persona supremamente open-minded, de mente abierta, y siempre he sido feminista. Desde que tengo memoria, a los 11 años ya le puse como el nombre a eso que sentía, y sí, esa soy yo. Y creo que tú misma le das como la introducción a el episodio de hoy, porque ustedes no saben, pero este episodio ha sido lo más buscado del mundo, pues, y el planeta Tierra, porque como Salo vive en Edimburgo, ha sido muy difícil como coincidir, pero toda la vida es perfecto. Total. Y literal dijimos cuando Salomé llegue a Medellín, o sea, lo primero que vamos a hacer es escribirle, pues obviamente para conocer, pues para estar más contigo y todo eso, pero súper puntualmente queríamos como este episodio, no lo soñábamos, porque como Mari dijo, tuviste como toda la introducción y es como sobre el tema del feminismo, o sea, más allá de quién es Salomé, que te representa como feminista, con todo ese conocimiento que, pues como tú lo dijiste, desde los 11 años llevas construyendo también como esa realidad para tu vida y decidiste como que tomar esas riendas, por así decirlo, que yo siento que mucha gente, pues por muchos temas, desconocimiento, pues digamos que me incluyo, y por ese motivo también me parece muy interesante este episodio, pues como que queremos saber un poquito más del tema, o sea, como instruirnos en todo el tema pues del feminismo, qué conlleva, qué es, o sea, porque siento que con redes sociales se han como tergiversado mucho esa información, o sea, como que se sataniza, se extremiza lo uno, lo otro, entonces qué chévere que nos puedas como contar un poquito de eso. Me parece chévere que empecemos el episodio como qué es para ti el feminismo y cómo digamos que lo aplicas en tu vida. Yo creo que es importante también como aclarar que este es como un tema que para mucha gente es sensible, entonces como que siempre aclarar, valga la redundancia, que esto es nuestros puntos de vista, también desde lo que tú has estudiado, aprendido en tu trabajo y en tus estudios. Nuestras preguntas son súper genuinas porque las dos somos pues muy crudas en el tema, entonces bueno, estamos súper abiertas a todo, y yo me incluyo con Lucy, o sea, yo muchas veces le digo, soy súper feminista, odio el patriarcado, pero es porque también lo he escuchado demasiado de Taylor Swift, pues como que no soy la que más me he instruido en el tema, entonces bueno, empecemos como dando Ese abrebocas de qué es el feminismo. Pues primero, es que yo no creo que se pueda hablar de feminismo, sino de feminismos, en plural. El feminismo como tal, el movimiento feminista ha sido algo supremamente politizado, entonces a mí me gustaría despejar todo eso de entrada. El feminismo para mí sí es político, pero no es de orientación política necesariamente. Para mí el feminismo es que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades en la vida, o que por lo menos nuestra condición de género no influya en las oportunidades que tenemos o no tenemos. Eso para mí es lo que se define, pues lo que puede definir el feminismo más fácil. Ahora bien, yo también me considero a mí misma feminista interseccional. Interseccional es una palabra ya súper complicada, la gente no lo entiende, pero escuchen.
Es básicamente el feminismo interseccional reconoce que la identidad de una persona no solamente es basada en género. Por ejemplo, yo soy mujer colombiana, blanca, etcétera, heterosexual. Mi identidad tiene muchísimas facetas Más allá del género. más allá del género, y cada una de esas identidades o de esas facetas de mi persona hacen que tenga desventajas o ventajas en el mundo en el que vivimos. No es lo mismo hablar de mí que hablar de una mujer negra en Alabama, en Estados Unidos. No es lo mismo. No es lo mismo hablar de mí que hablar de una persona, digamos que con el mismo fenotipo, pero homosexual. No es lo mismo. Vamos a enfrentar cosas diferentes. Entonces, a mí por eso me gusta mucho el feminismo interseccional, porque siento que va más allá del género y realmente me pone a cuestionar mi lugar en el mundo y cómo me relaciono con las personas y con, pues, en el trabajo, en los estudios y todo eso. Me encanta, me encanta. Y pues yo hice también como, pues hicimos como una mini investigación, incluso era un término como que quería tocar, y entiendo que hay como varios tipos de feminismo. O sea, como lo que tú dices, no es feminismo, sino feminismos. Entonces, el intersexo, ¿cómo se dice? Interseccional. Interseccional es un tipo de feminismo. Sí, el feminismo interseccional es uno de los muchos tipos de feminismo. Como todos los movimientos sociales, hay muchas situaciones o hay muchos problemas sociales en los que inclusive dentro del mismo feminismo las personas no están de acuerdo. El primero que se me ocurre, no sé si esto se puede decir, si no se puede decir lo pueden cortar, es la prostitución. Eso es lo que en este momento en Colombia está dividiendo muchísimo el movimiento feminista. Entonces ya de ahí parten secciones del movimiento, facciones que dicen cosas diferentes, pero al final todos los movimientos feministas buscan lo mismo, y es acabar con el patriarcado. Me encanta esa definición. Me encanta que este sea como un espacio de aprendizaje, porque como bien les decíamos, muchas veces también uno desde la ignorancia puede cometer como ciertos prejuicios o decir, estoy o no estoy de acuerdo. Es lo que yo le decía a Mari, listo, tú eres feminista, pero ¿por qué? O sea, como que ¿qué le hace a uno decir, soy feminista, no soy feminista? Y también me abre como el espacio para hacerte otra pregunta, y es como que ¿cómo se ve un hombre, por ejemplo, feminista, o una mujer feminista? Obviamente, ¿me entiendes? Como más allá de lo físico, estamos hablando como de algo de cómo actúan esas personas, pues. Qué buena pregunta. Va muy atada a la respuesta que les acabo de dar, va muy atada a cómo nos relacionamos frente al patriarcado. El patriarcado, otra vez, es una palabra que se ha politizado, es una palabra pesada, a la gente no le gusta, Fuerte, sí, o sea, muy yo fuerte. misma me burlo de mí cuando estoy pues en un parche de amigos o algo así, que digo, bueno, pues voy a meter la cuchara y voy a hablar del patriarcado. Y Tú misma lo reconoces. sí, yo, bueno, ya llegó el momento, muchachos. Preparen todo. Sí. Pero básicamente el patriarcado es un sistema social que se ha impuesto en el mundo, en el que predomina el hombre frente a la mujer. Eso es el patriarcado, punto. Eso se ve de diferentes maneras, en el hogar, en el trabajo, en cuanto a la maternidad y la paternidad, etc. Y a eso va atado cómo se ve. Empecemos por el hombre feminista, que es, me encanta hablar de este tema, porque justamente esto es algo que divide también mucho el movimiento, de si los hombres pueden o no ser feministas o aliados o lo que sea. Para mí, los hombres obviamente pueden ser feministas, porque es que el feminismo ustedes lo buscan en cualquier diccionario y dice es el movimiento de igualdad de género. O sea, obviamente un hombre puede apoyar el movimiento de igualdad de género, es más, ojalá lo hiciera, ¿sí me entiendes? Y ojalá no le perdiera el miedo a llamarse a sí mismo feminista. Un hombre feminista es un hombre que reconoce su privilegio por el ser hombre. Y obviamente volvamos a la interseccionalidad. Es muy diferente yo, Salomé Beller, blanca, heterosexual, de Medellín, que un hombre de color que nació en un pueblo, etc. Yo voy a tener más ventajas que ese hombre, por supuesto, pero se reconoce que hay un privilegio implícito de ser hombre desde el momento en el que se nace, por la sociedad, no necesariamente por la biología, sino porque la sociedad nos enseña que el hombre es el proveedor, que el hombre es el que va a la universidad. Hay muchas casas en las que todavía mandan a los hombres a la universidad, a las mujeres no.
y a las mujeres digamos que les enseñan a tejer, etcétera, a los hombres sí, y a los hombres les enseñan cosas más técnicas, a pues no sé, manejar ganado, o sea, eso es una cultura que existe. No quiere decir que todos los hombres van a ser más privilegiados que todas las mujeres. Eso es... Es que es imposible como generalizar tanto. Exacto, pero es reconocer que por el hecho de ser hombre, por la historia y por la carga patriarcal que nosotros vivimos en el día a día, sí hay cosas que tú tienes de privilegio. Sara, yo ahí te quiero hacer una pregunta y es, ¿tú crees que ese privilegio viene de toda esa parte biológica que también hablabas antes? Pues que mucha gente, he escuchado los comentarios como que, no, es que el hombre era el que salía a cazar, no, es que la mujer era la que se quedaba cuidando al hijo o haciendo la reserva de los alimentos y el hombre tenía que estar preparado en todo momento y por eso pasa esto y esto hoy en día. Qué buena pregunta, hace poquito estaba hablando de esto. Se me va a salir la nerda de historia, pero... Me encanta. Pues para eso estudiaste todo lo Sí, que total. estudiaste, o sea, que make it work. Pues, total. Ese concepto de que el hombre era el cazador y la mujer era la que recolectaba los frutos secos, y etcétera, es falso. Eso realmente no era así. En la prehistoria se ha encontrado en los últimos, no sé, 10 años que las mujeres y los hombres, los dos hacían exactamente las mismas labores. Exactamente las mismas. No eran cazadores. Los humanos nunca hemos sido cazadores. Como, pucha, sin una pistola, ¿cómo vamos a cazar? ¿Sí me entienden? En ese momento, los humanos lo que hacían era ir a los desechos de animales que ya habían sido asesinados por otros animales y quebrar los huesos y comerse la médula espinal. Wow. Ajá, y los pues, restos. Yo también crecí, o sea, pues, y habrá gente que todavía lo crea y está bien, pero también es lo que uno dice, o sea, si uno se va al fondo de la historia de pronto e investiga un poquito más, pues yo en lo personal no lo he hecho, yo simplemente me quedaría con la misma historia que todos conocemos, que es que el hombre cazaba con el, pues lo que le encontraba, la lanza, y mataba al animal, mataba al cerdito, pues o sea, yo me quedé con la historia. No, y make sense porque realmente un hombre pues no tiene la misma velocidad, ni la fuerza, ni las destrezas de un animal. No, y tal vez lo llegaron a hacer, o sea, eso no quita, pero no, tal vez no es el origen. Exacto. Y no era la regla general, ¿sí me entienden? En la prehistoria, la regla de cazar y las mujeres y no sé qué, esa no era la regla general. Yo pienso que ese privilegio masculino viene de la capacidad de las mujeres para maternar. ¿Por qué? Un embarazo es muy pesado. O sea, de verdad, un embarazo, o sea, tú creces, o sea, que un ser humano crezca dentro de ti, eso es loco, o sea. Y pasa eso, que uno no lo vive y uno como que no, tampoco no lo dimensiona, pues eso total, es absurdo. es absurdo, sí, o sea, sí. es absurdo. Y además de pues todo el proceso de gestación y de uno tener un bebé en la barriga por 9 meses, después uno tiene el pelado y... ¿Quién lo cría? No, ¿quién lo Pues, cría? la vida Y como el pues pucha, tú que lo tienes... alimenta. ¿Quién lo alimenta? En ese momento no había leche en polvo, no había pues clima, o sea, no... suplemento. No, en ese momento como que era amamantar y ya. Y punto. Entonces, el bebé era completamente dependiente de la mamá. Y por ende, la mamá se tenía que quedar cuidando del bebé por mera necesidad y por mera precondición Y biológica. por instinto, exacto. por Sí, biología pura. entonces hay varias teorías sobre eso, cómo llevó a que el privilegio masculino surgiera, pero para mí el hecho de que la madre fuera como tan importante para el bebé, o sea, porque listo, digamos que para tener un hijo sí se necesitan los dos géneros, pero es que la madre es indispensable. O sea, pues, es o como sea, que no- si una mamá no alimenta al bebé, el bebé se muere, punto. Sí. O sea, en esa época, pues en la Sí, prehistoria. sí, ya en es ese diferente. Sí. momento, la leche en polvo. y- Sí, exacto, pero si en ese momento si vos no amamantabas a tu bebé, el bebé se muere muere. y no, pues no continúa la raza. Crecimiento, nada, todo. Sí, entonces eso, en mi opinión, le dio al hombre como una rabiecita, pues o se sentía en desventaja porque lo estaba, pues porque en verdad pues el bebé después de nacer no lo necesitaba mucho a él biológicamente, sino a la madre. Entonces se aprovechó que la mujer se tenía que quedar como en ese espectro, pues o en ese ámbito privado, para que ellos pudieran empezar a salir pues como a lo público.
a lo público. Y de ahí también parte, bueno, y después está la agricultura y tal, y de ahí también parte la división entre lo privado y lo público, que si ustedes se ponen a pensar, lo privado ha sido muy femenino y lo público ha sido muy masculino. Sí. Para mí de ahí parte el privilegio masculino. Hay muchísimas opiniones, realmente nunca vamos a saber la respuesta, esa es como la que tiene más sentido en mi cabeza. Pero volviendo a la pregunta de Lucy, entonces, listo, el hombre feminista es el que reconoce ese privilegio y el que se relaciona con el mundo de acuerdo a esto. Entonces, digamos que el que investiga, pues las mujeres, ¿por qué se están quejando tanto? Pues, ¿por qué hay marchas feministas cada 8M? Sí, como no hacerse oídos sordos, sino que vení, esta es una realidad que está pasando. Puede no ser mujer, como bien dice ahí, sí, netamente como algo de género, pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, y para mí también es utilizar ese privilegio para abrirle las puertas a las personas que no lo tienen. Y eso aplica con todos los privilegios, con absolutamente todos. Sí, el color de piel. Sí, o sea, yo como persona blanca, yo como persona blanca quisiera abrirle las puertas a personas de color a que tengan acceso a las mismas oportunidades que he tenido yo en la vida. Y esperaría lo mismo de un hombre feminista. Una mujer feminista hace lo mismo, para mí. Reconoce el privilegio masculino en el mundo en el que vivimos, reconoce su posición dentro de la interseccionalidad y lo considera en su día a día. No es que para ser feminista se tenga que ir a marchar o se tenga que ir a, pues yo no sé, tatuar un signo de igualdad. Pues no. Para mí el feminismo se vive día a día. Eso te iba a preguntar yo en ese momento, como que tú consideras que, es que yo siento que en este mundo tan, no sé, como lleno como de odio a veces, siento que a veces uno dice como no, yo apoyo el movimiento feminista y entonces empiezan, tú eres feminazi, sí, es no me las aguanto. Pero ahí es donde uno dice, es desde el desconocimiento también. Y yo también quisiera saber si es que la gente cree que de pronto es que todas las mujeres que son feministas tienen rabia contra los hombres, porque sinceramente yo cero que lo tendría, o sea, siento que es más el resentido el que opina que uno es feminazi por ser feminista. Sí, total, o sea, yo amo a los hombres, yo amo a los hombres, o sea, mi relación con mi papá siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida, mi relación con mi hermanito, o sea, yo tengo hombres increíbles en mi vida, de verdad, pues que yo los adoro y los admiro y me hacen ser mejor persona. Mi rabia no es contra ellos, es que eso sería un poco inútil. Total. Es lógico, pues no Sí, tiene... no, es que ellos que hicieron pues nacer, igual lo mismo que yo. Total. Mi rabia, pues ni siquiera rabia, digamos que mi cuestionamiento, he transitado rabia, he transitado tristeza, decepción. Mi cuestionamiento en este momento al mundo que vivimos yace en el patriarcado. Es que yo no la voy a coger contra ningún man, porque eso no tiene sentido. Yo amo a los manes, pues como de verdad. Sí, total. O sea, como que ese no es el punto en el que uno se enfoca. No, es que el feminismo puede ser personal. Yo he tenido el privilegio en el que ha sido personal muy pocas veces. Pero yo me enfoco como en la macroestructura que lo soporta, ¿cierto? Entonces, sí, no, pues y ese comentario de feminazi a mí me lo han dicho, ustedes no saben cuántas veces, pues porque es que yo tengo 21 años, me autoproclamé feminista a los 11, llevo 10 años. Solo dice eso, es que creo que es como un impulso, o sea, la gente ni piensa en lo que está diciendo, solamente es como que burlesco. Y más en Medellín. Sí, total. Siento yo, o sea, pues aquí tirando pues como cosas al aire, siento que también en Medellín es como un cultural. Epicentro, pues algo muy cultural. Sí. Que la gente de por sí reacciona de esa manera. Pero yo también siento, pues aquí como tocando como temas anteriores, según pues como lo que medio uno lee y estudia también, pensé desde la ignorancia que había nacido todo desde la agricultura, o sea, como que ahí había empezado como esa separación de géneros, que entonces el hombre salía al campo, hacía lo uno lo otro y la mujer se quedaba en la casa, tal y tal cosa. O también como de la guerra, que entonces como la raza de los hombres, por así decirlo, no sé si eso es... Sí, los hombres, el género masculino. Sí, la raza. El género masculino, pues también como morían en guerra, también se tenían que, pues como la mujer simplemente procreaba, entonces también la tenían en cierta parte para eso. Bueno,
Y por otra parte también quería decir como que, pucha, nosotros también hemos nacido en una realidad donde tenemos muchísimas oportunidades, pero es Lo que llaman el privilegio. Exacto, pero también es simplemente irse un poquito atrás en la historia para ver que antes no teníamos todos estos privilegios. Y no me voy muy lejos simplemente como oportunidades económicas, sino en serio las realidades de antes, que simplemente tú crecías y ya simplemente por ser mujer tú solo te quedabas en la casa, como como tú decías, te aprendías a tejer, a cocinar, a sostener al hijo, a limpiar, No y ya, botabas, no no botabas, no estudiabas. Sí. Son cosas que uno ya ni siquiera, a veces uno ni piensa, porque es como que uno nace, estudia, o sea, por el privilegio, pero Sí. pues, pucha, hace no sé cuántos años ni siquiera teníamos esas oportunidades, entonces pues también es como cuestión de estudiar un poquito la historia. Y es que no nos tenemos que ir tan, o sea, literalmente, en mi caso son 2 generaciones para atrás. Hace 2 generaciones, si yo hubiera nacido hace 2 generaciones, yo no hubiera podido votar. Total, O sea, que las abuelas les tocó ese cambio. A mi bisabuela que vivió Bisabuela. 104 bisabuela. años, sí. Todo eso. A mi Sí, bisabuela yo le tocó creo que llegó el televisor a Colombia, los carros, Claro, es que fue o por esa sea, época. y le tocó el voto femenino que, bueno, para entrar un poquito en la historia, fue en el Frente Nacional, Sí. fue después del Frente Nacional, fue el dictador que tuvo Colombia, Gustavo Rojas Pinillas, el que impulsó el voto femenino. Entonces, sí, es muy loco pensar que, pucha, nací en un contexto, en un tiempo que me está brindando a mí oportunidades de ser ciudadana. Es que nosotras no éramos ciudadanas. Pues o sea, literal no teníamos voz ni voto. sí, Pues, literal, así tan literal. sencillo como eso, o sea, no había, Sí, no existía. total, es que con decirles que hace, pues, 150 años todavía estaban comiendo a las mujeres por brujas. Eso me parece. En la Y historia a los me hombres parece también, súper- pero se han feminizado mucho eso. La bruja es la mujer. Literal. Claro, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, la religión con el feminismo? Porque yo me acuerdo mucho de la historia, creo que fue Ana Karenina o no me acuerdo quién. Era súper chévere porque Ok. la juzgaron mucho, o bueno, una de las reinas de Inglaterra, yo no sé, porque... Ana Bolena. Ana Bolena, Sí. eso. Porque al momento de que el man la penetró, pues como que ella no sangró o algo así. O sea, fue súper heavy. Entonces como que ella nunca guardó su virginidad y la juzgaron al punto de matarla. Por Y eso. sí, porque no se guardaba... Supuestamente Virgen. no se guardó por matrimonio, sí. Entonces, ¿cómo se pues ese tipo de historias me hacen preguntar mucho cómo se relaciona para la gente que cree mucho, pues o tiene su religión católica, cristiana, lo que sea, cómo se relaciona el feminismo con la religión. Es muy teso porque las religiones en general y en lo pues la religión católica sí lo ha hecho, no tanto como otras religiones, pero la religión ha sido, pues apoya muchísimo el sistema que tenemos, el sistema Las patriarcal. cosas como van. Sí, o sea, el hecho de, ustedes sabían que las mujeres se ponen vestido blanco para simbolizar pureza. Sí. Pues o sea, a mí me encantaría casarme un día y me encanta ponerme blanco. O sea, Sí, ya sí, uno como la la tradición. Y ese trasfondo que tiene, pues porque realmente si tú te pones a hablar con alguien, o sea, no nos vayamos muy lejos, una suegra, por ejemplo, que es como que, ay, no. Por ejemplo, yo soy súper partidaria de que yo voy a vivir antes con la persona con la que, antes de casarme, yo voy a vivir con esa persona. Sí, sí. Entonces empiezan las abuelas o las mamás, Sí. como, no, pero yo te quiero ver salir de blanco, pureza, o sea, uno ya cuando entiende el trasfondo, porque yo Ajá. antes simplemente pensaba, uno se casa así de blanco y todo, pero vení, eso tiene también un mensaje ahí como de, tú sales limpia, te guardaste para este hombre, te casas y ahí es donde te vas de la casa, entonces uno es como que vení, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero yo sí me quiero casar de blanco, o sea, como Sí, que tiene es una bacano, tradición. es Sí. tradición. Y digamos que las tradiciones pueden cambiar y uno las Total. puede interpretar como uno quiera, pero para contestarte tu pregunta, Mari, la religión ha sido muy arraigada al sistema patriarcal mucho. O sea, el Papa siempre ha sido hombre, siempre forever and ever and ever. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo. Sí, O sea, es que eso no es discutible, yo sí. creo. Yo no soy una persona religiosa, yo tuve el privilegio de haber nacido en una familia, en un núcleo familiar que realmente respeta mis creencias en cuanto a lo que sea. Me dieron la flexibilidad de escoger si era religiosa o si no lo era, y cualquiera de las dos opciones hubiera estado bien. Pero para mí es muy teso las personas que reconcilian la religión con el feminismo, porque si uno crece en un sistema religioso, en una iglesia, a uno le están diciendo, le están mandando mensajes
constantemente que apoyan el sistema actual. Entonces, para tú poder romper con eso, tienes que también romper con muchos de los pensamientos con los que tú creciste. Y eso le pasa, yo creo que a todas las personas que son feministas, que tienen que romper con muchas cosas con las que se criaron, pero especialmente las personas religiosas, siento que les toca un trabajo más duro, sí. Claro. Pero, o sea, sí, admiro mucho a las personas que logran reconciliar esos dos mundos. Yo en lo personal no soy capaz de hacerlo, respeto a quien lo hace. Pero sí, una de las mayores razones por las que yo no soy religiosa es, bueno, porque no estoy de acuerdo con muchas partes de la historia de la religión católica y porque para mí no hay convergencia entre esos dos mundos realmente. Pero como tú dices, cada quien. O sea, realmente puede ser más duro, pero puede ser posible. Antes, qué reto tan grande juntar esos dos mundos que no son como tan compatibles, por así decirlo. Sí. Porque también siento que eso es lo que pasa muchas veces, pues ya yéndonos como un tema religioso, que es como que, pues pucha, es muy duro uno como que desaprender con lo que uno creció, porque es que, pues pucha, es nuestra realidad. O sea, si nuestros papás nos formaron y nos criaron de tal y tal manera y nos dijeron que la religión era así, que se iba a la iglesia y que lo uno y lo otro, uno como desaprende eso, porque, y como uno tiene su propio criterio y como sus propias ideas para llegar a un punto en decir como que vení, es que yo crecí con todo eso, lo hice por mucho tiempo de mi vida, pero hoy en día digo como que no estoy de acuerdo, sí, por tal y tal motivo. Es que cuando uno lo hace como con unas bases más sólidas, siento que ya es como más vení, o sea, no es como por obra y gracia del Espíritu Santo. En estos días mi prima, que tiene 9 años, pues los dos papás no son religiosos, creen en Dios, pero no son ni 5 religiosos. Entonces ella decía como, yo me quiero bautizar. Entonces, como mi mamá sí es muy religiosa, entonces digo como que, ay, preguntémosle a la tía Linis por qué, pues como que trae el bautizo. Y ella como que, ay, no, Lucy, yo me quiero bautizar, tía, lo que sea. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues, o sea, como que ¿por qué te quieres bautizar? O sea, no lo decía como mal, simplemente a modo de cuestionamiento. Yo siento que todas esas prácticas, sea el feminismo, la religión, o sea, bueno, miles de cosas, es de cuestionarse. Y no es simplemente de tirar esa palabra al aire de yo soy feminista, yo soy religioso, yo quiero hacer esto, sino vení, ¿por qué? O sea, es como que dime por qué, porque quiero entenderlo. Sí, sí, y es también respetar que la belleza de los seres humanos y del mundo para mí es la diversidad, en verdad. Total. Sí, y no solamente la diversidad física, la diversidad geográfica, es la diversidad de pensamiento. Que donde todos pensáramos igual. ¡Qué aburrición! O sea, pues no pasaría nada. Sería conversar, sería como, sí. Sí, porque no hay nada más chévere que encontrar dos polos opuestos en una conversación y que ambos tengan como tantos argumentos que sea una conversación muy dinámica. O sea, Pero eso es la vida. Total. Pero siento que es eso, los argumentos, o sea, también me parece pelle cuando tú te sientas con alguien y es como un montón de ideas sin estructurar o sin un respaldo detrás. Sí, esa es otra cosa muy tesa que a mí me ha tocado aprender a las malas, porque digamos que cuando yo empecé como en el mundo del feminismo, que eso es algo muy intrínseco, yo creo que el feminismo, uno empieza a ser feminista desde una parte muy personal, eso sale, eso sale como de las entrañas, cuando uno se empieza a cuestionar las cosas que uno ve y uno vive. Cuando yo empecé, a mí me dio mucha rabia enfrentarme con un mundo en el que las mujeres, por ser mujeres, no tuviéramos igualdad de oportunidades. Y enfrentar un sistema que me decía a mí que mis aspiraciones no eran posibles. A mí una vez me dijeron, ¿qué? ¿Usted quiere ser presidenta de Colombia? Solo por... Colombia no está lista para una presidenta mujer. Y no va a estar lista hasta después de que usted se muera mucho tiempo. Una vez me dijeron eso. Entonces, a mí me dio mucha rabia y conversar con personas que pensaran diferente para mí era un reto muy grande porque yo decía, pucha, es que vos como no entendés Mi punto de... Sí, pero después yo aprendí que, parce, si vos y yo compartimos valores, firme, amigos. O sea, yo no te voy a exigir a vos que te autoproclames feminista porque, como les digo, eso es algo demasiado personal. Eso es algo demasiado personal. Esperaría que mis amigos sí cuestionen los sistemas a su alrededor y las injusticias que se viven día tras día, pero yo no les voy a exigir que digan que son feministas, que digan, porque es que eso es algo muy personal y yo no me tengo por qué meter en una persona como se describe a sí misma. No, o sea, esa persona es esa persona. Si vos y yo compartimos valores, si vos y yo pensamos que los hombres y las mujeres deberían tener igualdad de oportunidades, firme. O sea, vos
vos sos mi amigo, pues me encantaría sentarme a conversar contigo, aunque no estemos de acuerdo en muchísimas cosas. No, es que donde uno definiera sus amistades o sus relaciones interpersonales solo porque pensamos igual o pensamos diferente, vuelve y juega, nos morimos de hambre, pues, o sea, aquí no tendríamos, ahí sí, vea, contaditos pues con la mano y no es la idea. Total. Y se me ocurre un tema, pues, o sea, como que un pensamiento que siento que sí vuelve un poquito más como a lo tradicional cuando uno habla como del feminismo, pero siento que también es importante y tiene como cabida, pues, como en este tema, y es como que me pucha. Siento que en el feminismo, así como en muchos otros aspectos de la vida, son cosas que hasta que de pronto uno no las vive, uno no las entiende. Y eso pasa muchas veces con el género masculino, o sea, como que pues pucha, el hombre no va a entender lo que se siente ser mujer, así como nosotros no vamos a saber qué se siente ser hombre, y está bien. Ahí sí es algo como netamente biológico, como tú dices, pero uno no, hasta que uno no vive esas cosas, no sé, esa vulnerabilidad, esos miedos, ese temor, como vuelvo y digo, es algo muy tradicional con lo que se habla con el feminismo, de salir a la calle sola, de tener un trabajo y que le den el trabajo entonces a él y no a ti solamente porque es hombre o es mujer, o sea, algo así muy, muy netamente de género, pero es algo que hasta que uno no lo vive, uno no lo entiende. Y conozco gente, hombres, que hoy en día siguen diciendo que obviamente pues no hay como beneficio por ser hombre. Pues me parece charro como que digan eso. Yo quiero agregar algo ahí porque siento que es el momento en también como juntar el tema de, por ejemplo, los genocidios, que es algo muy fuerte, y siento que para mí, para Luz, incluso que acá tirando pues como el dardo al aire, también te toca a ti las fibras porque, pues pucha, a mí eso me parece inédito, o sea, como que yo es algo que tampoco comprendía hasta hace mucho y lo viví mucho en España, pues que son exageradamente feministas, pues se mueven mucho con el movimiento hasta un punto que ya va incluso como algo en contra de la cultura de Medellín, siento yo, o sea, como que choca mucho, después tocaremos el tema, pero siento que esa violencia de género, esa pues como que todo lo vulnerable que engloba a las mujeres es algo que no se entiende hoy en día, y creo que por eso también el movimiento feminista ha tomado tanta fuerza, porque también muchas mujeres se han hecho como conscientes. Entonces, no sé, Salo, tú que de pronto has estudiado más del tema, que incluso nos contaste que vas a hacer con la tesis, en eso pues que hablaras un poco de esto que me parece tan fuerte. Sí, a ver, yo pienso que yo creo que la mayoría de las personas que entran al mundo del feminismo, y no digo las feministas porque feminista también puede ser hombre, yo creo que la mayoría de las personas que entran al movimiento entran porque vivieron algo que los hizo cuestionar todo. Precisamente. Abusos sexuales, abusos de poder, sí, desventajas laborales, sí, pues chistes, pelles. Pero esto que tú mencionas, Mari, es súper importante. En la guerra, un argumento que se usa mucho y se usa contra el movimiento feminista en general es que los hombres son los que van a la guerra. Si usted quiere igualdad de género, vaya y pelee, coja un fusil. Sí. Me lo han dicho 1000 veces. Sí. Yo no voy a coger un fusil, yo no quiero. O pues si tú eres, entonces eres feminista, entonces te puedo pegar. Marica. Ay, Dios mío. Total. Yo digo como que... Pero es que tú no le deberías pegar a nadie, o sea, es que tú no le deberías pegar a nadie, nadie. O sea, si vos no querés ir a la guerra, no tenés por qué ir. Es más, el feminismo engloba a los hombres también en esa manera, porque el feminismo nos enseña que los hombres, porque son los que tienen que ir a la guerra, qué pesar. Qué pesar. Es cierto, las cifras lo dicen y es claro, los hombres son los que más mueren en combate. Ahora, las mujeres viven violencias diferentes que los hombres en un contexto de conflicto. Digamos que en Colombia hemos tenido un contexto de conflicto muy profundo. Y en términos de genocidio, por ejemplo, un genocidio es cuando es la intención o cuando se acaba con un grupo consolidado basado en religión, en raza, en género, para mí, en orientación política, etc. Las mujeres viven esto diferente porque el cuerpo de la mujer se convierte en campo de batalla. En Ruanda, en el genocidio de Ruanda, que es, digamos, que uno de los más reconocidos internacionalmente, hay mucho debate frente a qué es genocidio, qué no es genocidio, pero digamos que Ruanda lo reconoce la mayoría de las personas como un genocidio. Sí, a los hombres los mataban, a los hombres Tutsi, que era el grupo étnico, sí los mataban, pero a las mujeres las violaban. A las mujeres les hacían agresiones para que ellas quedaran
con un estrés postraumático tan profundo que no pudieran tener relaciones sexuales y por ende el grupo no se iba a reproducir. O las esterilizaban forzosamente. Pues hay anécdotas, esto fue en los 90, hay anécdotas horripilantes, o sea, de verdad cuando yo estaba investigando sobre el tema a mí me salían las lágrimas. Total. Porque es Es muy... un tema que le pone a uno hasta los pelos de punta. No, o sea, el hecho de que a las mujeres las estaban impalando, o sea, es muy pesado. Y eso, obviamente hubo casos de hombres que también vivieron abusos sexuales y eso, pero no era la regla general. A los hombres se les mataba, a las mujeres se les violaba. Y muchas sobrevivientes del genocidio de Ruanda salieron después a decir, esto es una muerte en vida. Me mataron a todos los hombres que yo conozco, a mi esposo, a mi papá, a mis hijos, y me violaron, y yo soy la que tengo que cargar con esto sola el resto de mi vida. Muchas veces también las embarazaban, queriendo embarazarlas para que ese niño fuera parte del otro grupo. Ay, no. Entonces, las mujeres en contextos de violencia y el Centro de Memoria Histórica ha hecho muchos, pues aquí en Colombia ha hecho muchísimas investigaciones frente a esto. Las mujeres viven cosas diferentes y frente, digamos que a los hombres o a las personas, porque también hay muchísimas mujeres que dicen esto, que dicen que es que los hombres no tienen ningún privilegio. Mi invitación sería que conversen con la gente. Y yo por eso soy feliz hablando con todo el mundo de feminismo. A mí me dicen, uy, juepucha, qué pelle, mi papá te puso a hablar de feminismo. Y yo, para mí es lo máximo, porque siento que es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Y es más, hasta pensamientos puedes cambiar como pues demostrando las cosas, porque es que son cosas que tú no te estás inventando, o sea, es el verdadero, son facts y hay que darlos porque desde el desconocimiento en serio uno se pierde de muchísimas cosas, o sea, realmente es eso. Sí, y es también llegar al punto en el que si la conversación parte desde el respeto, yo tengo la conversación que vos querás, cuando vos querás, hablamos de política, hablamos de género, hablemos de feminismo, de lo que vos querás, contá conmigo, pero sí es muy importante que las personas estén dispuestas a escuchar. Cuando yo siento que la persona que me está cuestionando no tiene disposición, eso es tiempo perdido y energía de la basura. Y mi energía es muy valiosa. Total. Yo sí tengo cosas interesantes por decir, entonces no me la voy a desgastar con una persona. Sí, te quiero, te respeto, puede ser el abuelo de no sé quién, puede ser mi abuelo, puede ser que no lo es. Amo a mi abuelo. Ejemplos. Sí, pero puede ser muy cercano a mí, pero contigo no va a tener esa conversación. No me va a desgastar. Normalmente son las generaciones mayores que son más reacias a aceptar estos temas de conversación, pero a mí me encanta dar bomba y me encanta, y no me lo tomo personal, porque es que al final del día no lo es, o sea, las personas cuando hablan en contra del feminismo, de la igualdad de género, no lo están haciendo en contra de Salomé Beller, pues lo están haciendo, sí, desde su punto, pues, sí. Y también es lo que tú dices, es algo generacional, entonces claro, si el papá de esta persona crió a este hijo así, también es como que me pucha, él también creció escuchando eso, entonces, ¿qué va a pensar? Claro, súper chévere si en algún momento de su vida logró cuestionarse a decir, vení, puede que mi papá me lo haya dicho así y pasa con todo en la vida, pero yo no piense así, pero hay gente que simplemente se queda en ese circulito y dice, esta es mi realidad, así crecí, así piensa mi papá, así piensa mi abuelo, así pienso yo. Y en verdad yo soy muy creyente de la empatía. Para mí la empatía es la herramienta más importante que nosotros como seres humanos tenemos. Y eso realmente es lo que nos pone por encima de muchas otras especies con las que convivimos en el mundo natural. La capacidad de empatizar con el otro. Y yo cada vez más estoy viendo, a raíz de las conversaciones que tengo, estoy viendo que más y más hombres Empatizan con él. sí, empatizan conmigo y cuando yo me abro pues y hablo como de las experiencias personales que me llevaron al feminismo, es muy bacano ver porque me dicen, no te puedo creer que esto te haya pasado, o sea, ¿qué es esto? Pero entonces tú tienes que ser la... No, ¿sabes qué? Habla con cualquier mujer, habla con tu mamá, con tu hermana, Tu abuela, con tu novia, o sea, con la mujer que quieras, y todas vamos a tener una historia en las que nos sentimos irrespetadas por el hecho de ser mujer, que en esa instancia, si hubiéramos sido hombres, no nos hubieran tratado de esa manera. Sí, a mí me duele porque muchas veces la gente minimiza mucho esos, pues como esos momentos. No, y los normalizan. Los normaliza, pues uno puede hablar, por ejemplo, con una mamá, una abuela, una tía, y le pasaron un montón de cosas
que dicen, no, pero pues no, o sea, cero. Y yo digo, mami, o tía, o abuela, pues escúchate, o sea, yo me acuerdo una vez que me dolió demasiado y me dieron ganas de llorar. Estaba yo con mi hermana en Argentina y pasaron y le hacen, pues, como que le dan una palmada en la nalga. Niñas, yo hervía, yo me puse a llorar, o sea, yo estaba, y mi mamá y mi hermana, no, pero no importa, no hagas escándalo. Y yo, ¿pero qué? ¿Ustedes qué están diciendo? O sea, es que eso también es un abuso, pues, no la violaron, pero ¿por qué la estás tocando? Yo no iría nunca a tocar a un hombre en ninguna parte, ni a otra mujer, ni a un niño, ni a un adulto. Y menos para hacerla sentir incómoda o por sexualizarla. Total. Pues, entonces como que digo que mucha gente también minimiza esos pequeños actos y lo veo mucho acá en la sociedad de Medellín. Es como que uno dice, la abusaron, pero la violaron. No. Pero era un amigo. O era un amigo. Entonces eso no es violación. Pues, Hasta en pareja se vive la violación. O sea, es En que pareja. incluso en estos días, es que niñas, con algo tan mínimo, es que de verdad hemos normalizado demasiadas cosas. Estábamos por acá, en el carro, mi mamá y yo, chin, 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 y vimos un man pasando, trotando. Y mi mamá como que, ay, mira ese man. Ve, ¿por qué? Pues porque está sin camisa. Y yo le decía, mamá, ¿tú crees que si yo pudiera trotar sin camisa? Yo no trotaría sin camisa, es que es más, no troto en top, pero porque me rebota todo y no me gusta y me siento incómoda. Ni en pero shorts. si yo pudiera ser ese señor, yo daría lo que fuera por salir a trotar así. Y mi mamá, pero en top, eso pues se ve bonito, ¿por qué no sales así? Y yo, mamá, tú sabes, en Medellín Lo que uno salgo le dice. con ropa, o sea, salimos con legging y con camisa y los obreros, perdóneme la palabra, le gritan a uno, le dicen lo que sea. Yo, Mariana se ha valentado conmigo porque yo soy de las que grito, o sea, a mí me pitan, a mí me insultan, a mí me miran y yo, ¿qué hubo? Yo también. Pues se le perdió algo, o sea, y me da y me dio en este momento. O sea, con eso les digo todo. Se le dieron los calores. La O sea, gente- me da mucha rabia, me da demasiada rabia. Horrible. Física, química, o sea, todo. Es que, ¿cuál es la necesidad? La gente le llama micromachismos, pero de micro no tienen nada. Uno se siente sucio el resto del día. O sea, si a uno le tocan la nalga caminando por la calle un man Me muero. X, Yo me uno siento a llorar. no. No, yo me quedo llorando. Uno se siente sucio el resto del día. O sea, me toca ir a bañarme. De verdad, me siento puerca. Pues, como que... Y es que ni siquiera es simplemente el contacto físico. Vos que tenés que estar haciendo morboseándome a mí. No, con las palabras. Con las palabras. Yo un día me puse a llorar. Me puse a llorar porque me dijeron algo que yo dije, pues voy a llorar. Pues y lloré. Solo lloré y yo decía, me siento quiero llegar a mi casa, quiero estar con un hombre, pues porque me siento insegura. Insegura. Eso es. Pues, o sea, es que es horrible. Es súper pelle porque digamos que uno va a Provenza y uno dice, "Ay, vamos solo niñas. Vamos a... vuelta. ¿Quién tiene Es que novio para que hasta nos uno dice, acompañe? hasta uno piensa en eso. Sí. Cuando nosotros nos íbamos para Cartagena, no, mi mamá, Todos. mi novio, mi papá, todos eran, pero se van a ir ustedes dos niñas solas. Linda, ¿y por qué no le dices a José que las acompañe? Y yo era como, pues, obvio, o sea, yo estaba súper relajada, las dos estábamos súper tranquilas y a uno le empiezan a meter miedo. Y uno es claro, Cartagena, el centro de toda la prostitución, los hombres, los gringos, miles de cosas, hasta uno empieza a dudar de uno mismo. Sí. Y uno es, ¿será que si me voy con alguien, con un hombre que me proteja? Es súper, es horrible y no son micromachismos, eso pesa demasiado, o sea, eso es machismo puro y duro, eso no, de micro no tiene nada, de verdad. Es que a uno, un extraño, ¿por qué le tiene que estar hablando uno del cuerpo de uno? Empezando por ahí, o tocando el cuerpo de uno, que es lo más íntimo y lo más propio que uno Como tiene. dices, el templo O de sea, uno, o sea. es que, ¿por qué? No entiendo, o sea... Es una cultura como de... Es que ni siquiera entiendo el punto. El punto es ridiculizarlo a uno, literal. Humillar. Hacerlo sentir a uno súper mal. No, y Pues, uno se siente como una hormiguita, uno se siente como un punto. y entonces hay donde uno contesta y le salgan a uno con un cuchillo. Chao. A mí, Eso a es mí lo una que vez yo me leí. pasó. A mí una vez me pasó. ¿Qué? Yo ¿Qué? le digo a Lucy, a mí me da Sí, miedo. sí, sí, Mari es como Lucy, pero, o sea, yo solamente respondo si uno sabe que hay escape. A mí una vez me pasó. Ay, Salo. Yo estaba en un evento, en un museo, y un man me pasaba por al lado y me decía cochinadas y cochinadas y Ay, cochinadas y cochinadas. Hasta que yo me mamé y le dije, ¿qué hubo pues? ¿Usted a su mamá le habla así? Pues y lo insulté. No voy a decir eso aquí. Y después me volvió a pasar al lado y me mostró una navaja. Ay. Yo, mierda. ¿Y qué te digo? O sea, No, me la mostró así, me miró así. Yo, puta, me van a matar. Y después llegó mi papá
que me iba a acompañar, pues, pero había llegado tarde y yo, pucha, menos mal llegó mi papá que me defiende, pues, y ya el man cuando me vio con mi papá se fue. Claro. Pero eso pasa. Claro. Una cosa muy tesa en este momento que estamos viviendo en el país es la crisis de feminicidios. En este país hay una crisis de feminicidios, independiente si vos seas feminista o no. Sí, o sea, hace poquito mataron a 2 mujeres en Bogotá en la misma tarde, la expareja de ambas. O sea, no la misma expareja, pero el exnovio de uno y el exnovio del otro mataron a las 2 en cuestión de 5 horas en Bogotá, en un centro en Santa Fe, en el centro comercial Santa Fe de Bogotá, y otro en otra ubicación de Bogotá. Eso es una realidad. O sea, en Colombia en este momento llevamos demasiadas víctimas de feminicidios y eso no se habla. Mucha gente ni siquiera tiene claro qué es. El feminicidio es que a una mujer la maten por el hecho de ser mujer, por esas mismas estructuras patriarcales, la sexualización, los celos, la manipulación, el control en una relación afectiva, el dominio de la mujer y de su cuerpo, y la matan. Increíble. Y escuchaba justamente en estos días como que, pucha, digamos en toda la época de la pandemia, en donde nos encerraban en las casas, me ahogué. Yo para también. uno, pues digamos para uno que vivía como en unas circunstancias también privilegiadas, o hasta personas como uno le podían pasar cosas peores, pero habían para mujeres que la casa era el infierno, y en las casas estaban vulneradas, y en las casas se veían afectadas violentamente, o sea, pues lo que sea, sí, que las mataran sexualmente, o sea, todo. Entonces como que hasta qué punto hay que llegar para que nos demos cuenta que es una realidad que no hay que irse muy lejos. Pues pucha, es que yo escribí una columna una vez para, bueno, yo escribo en un portal de opinión que se llama No Apto. Falto es. Sí, esa era la intro también. Escribí una vez una columna que fue un poquito polémica en mi casa, porque yo decía, si me matan. O sea, es algo en lo que uno tiene que pensar. O sea, si me matan, ¿qué hay de mis papás? ¿Cómo quiero dejar el mundo? ¿Cómo prefiero que me maten? O sea, de verdad, es una realidad y en un país tan violento como Colombia, porque nosotros históricamente tenemos un legado de violencia terrible. Es muy pesado y eso es algo en lo que las mujeres tenemos que pensar, o sea, en que voy a ir a rumbear y entonces como me devuelvo para la casa para que el Uber no me mate, el taxista o lo que sea, no me viole, o los amigos de mi novio, o hay muchísimos casos y eso es algo que solamente se entiende, yo creo, cuando se vive o cuando se habla desde el respeto y desde la empatía. Y por eso es como la invitación de que tengamos estas conversaciones, y yo sé que es muy traumático hablar de las cosas que le han pasado a uno, es incómodo, pero es tan importante a las personas y también a los hombres, porque los hombres también son víctimas del sistema patriarcal 100%, que deben estar rendidos de que no puedan llorar, de que su valor, eso lo escribí en la columna de hoy, yazca en sus puños, en la fuerza de sus puños. Eso deben estar cansados, o sea, de verdad, yo también me siento muy mal por eso, qué agotamiento, o sea, si yo estoy cansada de escuchar esa narrativa, ¿cómo estarán ellos? ¿Cierto? Sí, no, eso debe ser horrible. Yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía como, es que a mí no me gusta el fútbol, pues, y el man heterosexual, también con sus privilegios, pero es que a mí, y como que lo decía como sintiéndose juzgado, como que no me gusta jugar fútbol, nunca ha sido bueno para los deportes, pero igual, o sea, como que se sentía súper juzgado por sus amigos porque no le gustaban los deportes. Pues sí, entonces lo tildan de gay, de marica. Es que ahí está la interseccionalidad también. Es que es bacano, pucha, me encantó. Pues este tema en serio como que, pues también cuando uno a veces lo vive en carne propia, tristemente, o sea, también es lo que tú dices, eso nace de las entrañas, o sea, eso no es algo como que uno diga, ay, hoy me levanté y quiero ser feminista. No, sí. O sea, es un cúmulo de cosas que te llevan a decir, vení, yo apoyo este movimiento por tal y tal motivo, o sea, wow, de verdad, de admiración completa, me gustó mucho. Me gusta mucho hablar contigo porque en serio es como desde el conocimiento, o sea, sí, realmente. Nosotras somos encantadas contigo. Y yo con ustedes, de verdad, qué nota de espacio. No, y se me hizo cortico. No, pues quiero quedar 20 horas hablando.
o sea, le damos closure, pero yo siento que este tema nos podríamos quedar hablando en serio por ahí 3 horas y sigue. O sea, no se vuelve monótono, o sea, realmente. Sí. Porque incluso quedé con miles de preguntas, pero bueno, me encanta. Parte Sí, o sea, me encantó. O sea, no, realmente siempre, como te dijimos al principio, es un placer tenerte en ese episodio. Con este tema en serio me encantó. Siento que lo abordaste de una manera muy interesante. Aprendí un montón. Yo también. Ay, gracias. Ahora sí podemos decir porque Muchas es lo que nos gracias. falta. Sí, no, me Estudiar, encantó. pues. Entonces, nada, Salo, mil gracias por recibir esta invitación, por tomarte el tiempo de venir acá, de esparcir tu conocimiento con esa pasión con la que lo haces. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Es un privilegio enorme poder tener una plataforma para hablar de estos temas que son tan importantes para mí. Especialmente con ustedes que las amo, las adoro, las admiro. Son unas tesas. Ay, Sí, Salo, gracias. Ay, no. Me encantó. Bueno, no, esperamos que les haya encantado este episodio y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast. Chao.